buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de historia de la química. Ok, este tema lo vamos a revisar de forma superficial, ¿ya? Vamos a activar aquí el puntero. Entonces, soy el profesor Joaquín Ochoa Celi. Te doy la bienvenida para que me acompañes, ¿no?, a disfrutar de este tema. Vamos a ver. Primero, cuando yo me refiero a historia de la química y me pongo a investigar, yo puedo encontrar muchos tipos de organización. Organización de la información. Hay personas que lo pueden organizar de esta manera, hay personas que lo pueden organizar de esta otra manera, con fechas, con rango, ¿sí? Ahora, ¿qué te puedo decir? Que entre autor y autor podrías encontrar un poquito de diferencia con estas fechas. ¿Por qué? Porque la historia es algo, o estos periodos que vemos aquí, son algo que se va dando dependiendo de la zona del globo terráqueo a la que te quieras referir. Por ejemplo, si yo hablo de iatroquímica, alquimia, de pronto algunas sociedades estaban en la alquimia todavía en el 1600 y otras no. Entonces es algo que son rangos aproximados, ¿no? Eh, yo te puedo decir que lo que tú te puedas aprender, ¿sí?, o lo que te podrían y sería justo de que te evalúen es esto, el orden, porque eso, el orden no varía. ¿Bien? Ok. Eh, bueno, el objetivo de hablar de la historia de la química es relacionarse de forma íntima con la ciencia. O sea, que tú veas lo importante que es la química, cómo ésta se ha afectado, por así decirlo, de forma impactante, ¿sí?, en la historia. Y cómo poco a poco se han venido haciendo grandes descubrimientos, ¿no? Bien, eh, en este caso, para lo que vamos a ver el día de hoy, lo he dividido de la siguiente manera, ¿sí? Entonces lo tenemos así. Tenemos 7 periodos, ¿sí? O el 6 y el 7 no se enuncian como periodos, pero sí época, ¿no? A la final tenemos 7 secciones. Bien. Ojo, estas fechas que vemos aquí simplemente son como referencia. O sea, no es algo que es fijo, ¿no? Solo son aproximaciones. Bien, entonces continuamos y vamos a ir viendo cada uno de los periodos, ¿no? Entonces comenzamos con el periodo prehistórico, era primitiva, muy bien. Desde la era primitiva, desde los inicios hasta los 500 años antes de Cristo. Bueno, ¿qué es lo primero que recalca cuando hablamos del periodo prehistórico de la química? Primero, el descubrimiento del fuego. A partir del descubrimiento del fuego, el hombre pudo trabajar esto, lo que observamos acá. Pudo crear herramientas, ¿sí? Pudo darle forma a los minerales, ya que los minerales, en presencia del fuego, ¿qué hacían? Porque si estaban en estado sólido, pasaban a su estado líquido. Se podrían poner en moldes. Y luego, ¿qué pasa si se enfrían? Quedan en estado sólido, tomando la forma del molde. Acá vemos que a partir del barro, ¿sí?, a partir del barro se forma la cerámica por medio de cocción. También vemos que aún en el periodo prehistórico el hombre pudo trabajar con vidrio. Entonces vemos ya un desarrollo muy interesante. Ahora, a partir de la creación de estas herramientas, eso permite que el hombre desarrolle lo que es la agricultura y que deje el nomadismo, o sea, que deje de caminar por ahí eh, consumiendo los recursos, ¿sí? Porque eso significaba ser nómada, ¿no? Ir consumiendo recursos y luego cuando se agota, trasladarse a otro lugar. No, una vez que el hombre logra trabajar estas herramientas, se queda en un solo lugar y comienza a establecer poblaciones, empieza a establecer sociedades, por así decirlo. Bueno, este es un ejemplo de pues, un instrumento que se utilizaba
para hacer queso, ¿sí? Y en cambio, estos son instrumentos que se utilizaban para hacer pan, ¿sí? Entonces, aún ahí en esa época, en esa era, ya las personas tenían conocimiento, ¿sí? Tenían conocimiento de cómo elaborar, o sea, un pan o cómo elaborar un queso. Ya dominaban ciertos procesos químicos. Muy bien. Ahora, ¿conoces tú algún otro proceso químico que se haya dominado en esa época? Lo puedes escribir en los comentarios si deseas. Bien. Bueno, también en este periodo prehistórico nosotros podemos observar que existe la era del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. ¿Sí? Que el hombre trabajó muy bien con los metales en toda esa época, sí, lo hizo. Y verdad que los metales tuvieron un objetivo bélgico, así fue. Vamos a ver la siguiente época. Luego vamos con el periodo griego. ¿Qué voy a decir de forma resumida? En el periodo griego hay dos corrientes o dos grandes teorías, ¿sí? De cómo se divide la materia. Pues que unos decían que la materia estaba formada por 4 elementos. Un elemento era el fuego, otro el aire, otro el agua y otro la tierra. Y que cada materia, cada sección de materia, pues un árbol, lo que sea, ¿no? Una tabla, una silla, una mesa, estaba formada por estos 4 elementos en distintas proporciones. Y luego había otra teoría que también tenía sus fans, por así decirlo, ¿no? Una teoría que es más acertada a la realidad, que fue hecha por Demócrito. Por aquí vemos que dice Leucipo, ¿ya? Había una relación de estudiante y profesor entre ambos. Bueno, Demócrito, en cambio, él pensaba que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, ¿sí? Esas partículas pequeñas, él les dijo átomo, ¿sí? Las llamó átomo, o sea, sin división. Si nosotros revisamos la palabra átomo, viene de ahí, de sin división. Entonces, para Demócrito, simplemente toda la materia estaba formada por partículas más pequeñas que no se podían ver. Bueno, hoy en día ya sabemos que esta teoría no va y que esta es la más cercana a lo que hoy sabemos. Bien, continuamos con el periodo de la alquimia. 300 años antes de Cristo hasta los 1500 después de Cristo. En el caso de la alquimia, es un periodo que sobresale por los símbolos que se utilizan en él. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos símbolos? ¿Por qué los utilizaban? Bien, primero, hay que tener claro que en la época de la alquimia no se quería que la ciencia se publique. Como en este caso, hoy sabemos que en nuestra época actual nosotros tenemos revistas científicas, por así decirlo. Y estas revistas científicas sirven para poder comunicar ciencia, ¿no? En ese caso no, en la alquimia no era así. En la alquimia se trataba de que ninguna otra sociedad o grupo de científicos sepa, por ejemplo, experimentos o sepa algún dato científico que no le corresponde o que no lo hayan descubierto ellos. O sea, se tenía un gran egoísmo por la información. Por ejemplo, si yo era del bando A y por acá estaba el bando B y eran grupos de científicos, cada bando utilizaba un símbolo distinto. Ahora, esto provocó que la ciencia en sí, o sea, la química en sí, tenga un retraso de algunos años o de muchos años. Bien, con respecto a la alquimia, tenemos la alquimia china. Sobresale la alquimia china. ¿En qué se basa esta alquimia? En el uso de plantas medicinales, ¿ya? Y de otros recursos con el objetivo de alargar la vida de las personas. Podríamos decir que ellos buscaban el elixir de la vida. Bien, ahora vamos con la alquimia árabe. En el caso de la alquimia árabe, se caracteriza mucho por los avances en metalurgia. También tenemos avances en medicina. No, la alquimia árabe también resalta por el simple hecho de manejar
procesos de síntesis de químicos, o sea, procesos de obtención de sustancias químicas. ¿Sí? Muy bien. Bien. Luego de esto viene la iatroquímica. El señor que está aquí es Paracelso, ¿no? ¿En qué consiste la iatroquímica? O sea, la iatroquímica trata de darle un fin a la alquimia y trata también de reunir todos esos conocimientos medicinales, ¿sí? Con el objetivo de que estos conocimientos medicinales sirvan para el hombre, o sea, sirven para mantener la salud del hombre, para cuidar la salud del hombre. ¿Sí? La iatroquímica y Paracelso, ¿no? Son muy importantes para esta rama de la química que se conoce como bioquímica y farmacia. ¿Ya? Porque desde ahí inicia la química farmacéutica y la bioquímica. Luego viene otro periodo. Viene el periodo del flogisto. Este periodo del flogisto es simplemente un periodo cortito, ¿verdad? Que es muy corto. ¿De qué trata este periodo? Trata de una persona que se llamaba, ¿no? George Steele. ¿De qué trataba la teoría del flogisto? Trataba de explicar la combustión de las sustancias. O sea, si una sustancia tenía mucho flogisto, pues esa sustancia iba a generar muchísimo calor. Por ejemplo, en este caso ves en la imagen un tronco. Pues si el tronco se quema, lo que van a quedar en el suelo son cenizas y acá obviamente se va a liberar energía y luego van a haber gases de combustión. Bien, entonces esta teoría lo que nos decía era que el flogisto se liberaba mientras la sustancia se combustionaba y que ya las cenizas, estas cenizas que están aquí, ya era la materia sin flogisto. Bueno, esa teoría duró poco porque luego fue descartada. Es descartada por Antoine Lavoisier y dando el inicio a la época moderna, desde 1775 hasta 1900. A partir del surgimiento de Laurent Lavoisier, la teoría de flogisto quedó descartada. Él estudió la teoría de la combustión. Él tiene que ver muchísimo con el enunciado de la conservación de la materia. Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí podemos ver la imagen de uno de sus artefactos, ¿no? Aquí esta máquina tiene por aquí un objeto, pero acá otro que se encuentra dentro de este sistema. Bueno, de esta manera él llegó a la conclusión, ¿no? De que simplemente si tengo dos sistemas cerrados, uno se combustiona, que es este. El aquí se está combustionando, el aquí, bueno, no está cerrado, por así decirlo, pero es un sólido, no se va a escapar a ningún lado. Entonces simplemente la cantidad de materia, la cantidad de masa es idéntica, tanto en el uno como en el otro. ¿Qué significa? O sea, que al haber combustión, no es que la madera se va a desaparecer o la sustancia que está combustionando se va a desaparecer, no, sino que simplemente se va a transformar en otras sustancias. Ojo, no fue madera lo que estaba aquí, me parece que era un metal, ¿eh? Bueno, a partir de aquí se utiliza mucho lo que es el método científico y vemos que hay otros descubrimientos científicos como Joseph Lister, ¿ya? Este tipo tiene que ver con el Listerine, ¿eh? De ahí viene, en 1867. Luego tenemos la invención de la batería por parte de Alexandro Volta. Luego tenemos en 1869 a Dmitri Mendeleev con la creación de una tabla periódica. Mira, un año después, en 1870, Dmitri Mendeleev lo que hace con la tabla periódica es darle un giro de unos 90 grados y luego le queda una tabla periódica muy similar a la que tenemos hoy en día. ¿Bien? En 1839 tenemos a Charles Goodyear. De pronto conocen esto, ¿no? Goodyear es una marca, ¿ya? Que a veces ha patrocinado Copa Libertadores y otro tipo de eventos, ¿no? Él es un tipo que, o sea, tiene que ver con el caucho vulcanizado. Tenemos luego la era atómica. Ya cuando yo me refiero a era atómica, es una era en donde ya se conoce
cómo funciona el átomo, cómo está formado el átomo. Ya se conoce que hay estructuras moleculares, estructuras atómicas, ¿bien? Y tenemos más descubrimientos científicos, ¿bien? En este caso, en 1974, Sherwood Rowland y Mario Molina, por aquí tenemos a Mario Molina, ¿ya? Hacen investigaciones y determinan que el gas, ¿no?, que se utilizaba en las refrigeradoras y en ciertos aerosoles, me parece. Por acá tenemos en 1928 a Sir Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina. Por acá a Paul Müller con el descubrimiento del DDT, que fue un boom en su tiempo. Era un pesticida. O sea, hoy en día sabemos que los pesticidas son necesarios a veces para poder controlar las plagas en los cultivos. Pero en este caso el DDT era un cancerígeno que se utilizó por un tiempo. Claro, tiempo después se prohibió. Se prohibió como pesticida porque los casos de cáncer subieron alarmantemente. También tenemos en 1924 a John Logie Baird. Tenemos con el invento del primer televisor, ¿no? Así lucía un televisor antes, ¿no? El primero de todos. Bueno, entonces esa es la era atómica. Hay más acontecimientos que les voy a dejar un documento acá en la descripción del video para que tú lo puedas revisar, ¿sí? Lo puedas revisar y te voy a sugerir también una actividad. Bueno, la actividad que vamos a hacer es realizar una línea del tiempo con los periodos de la historia y en cada periodo vas a colocar 3 o 2 hechos de la química que te parezcan importantes, ¿sí? Bien. Gracias, no te vayas, te voy a mostrar el documento, ¿sí? Para que luego tú lo puedas ir a descargar. Este es el documento. Está la primera clase. Bien. Entonces, este documento es para leerlo simplemente. No es que deben memorizarlo o algo por el estilo. Bueno, aquí les dejo algunos acontecimientos con respecto a la química con las fechas. ¿Sí? Periodo griego, periodo de la alquimia, diatroquímica, periodo del flogisto, época moderna, la era atómica. Te agradezco por haber asistido a esta sesión. Recuerda que lo importante aquí es que te intereses o que sepas más de cómo se ha desarrollado la química y de las cosas que tuvieron que pasar para llegar a la cantidad de ciencia que tenemos hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Sigan estudiando, sigan esforzándose y gracias.